Muy buenas tardes, buenos días. En este video les quiero explicar de una manera muy sencilla qué es una fuente de poder en un computador. Una fuente de poder en un equipo básicamente lo que hace es transformar corriente alterna en corriente continua. Esta corriente continua llega en estos cables a alimentar los diferentes componentes de nuestro PC internamente. Este primer conector que está aquí es para energizar la motherboard. Es un conector que se llama 20 más 4 pines o de 24 pines. La mayoría de las boards ya son de 24 pines. Se ve de esta manera. Tenemos este conector específicamente es para energizar el procesador. Se va a la board, usualmente en la parte superior. Y estos conectores son los conectores SATA que alimentan unidades de DVD, unidades de disco duro, estado sólido o mecánico. En este caso esta fuente maneja 4 conectores. Y tenemos este conector floppy que son para las unidades de almacenamiento viejitas que ya casi no se ven, pero pues estas fuentes aún conservan este estándar. Este conector que está acá se denomina Molex y en algunos o la mayoría de los casos sirve para alimentar los ventiladores internos de un chasis o también luces, pues es multipropósito en realidad. Esto es una fuente genérica. Dice que maneja una carga combinada de 120 vatios hasta un máximo de 500. Estos 500 vatios son picos. O sea, en un momento dado puede llegar a alcanzar los 500 vatios, pero no es capaz de sostenerlos. Ya luego más adelante les voy a explicar a qué se refiere esto. Fuentes certificadas o fuentes genéricas. Vamos a empezar con este tema. Vamos a hablar primero de lo que es una certificación 80 Plus. Esta se refiere a la eficiencia de la fuente de poder, convirtiendo la energía que toma de la red eléctrica de la ciudad en la potencia que requiere tu PC en un momento dado. Esa es la explicación básica de lo que es la certificación 80 Plus. ¿Qué quiere decir esto? Una fuente genérica, de acuerdo a este cuadro, de la línea roja hacia arriba, posee una eficiencia entre el 60 y 70%, es decir, desperdicia entre el 30 y 40% de la energía que toma y la convierte en calor. Al final la entrega de potencia no se afecta, pero sí el consumo de energía es mayor que el de una fuente certificada para lograr su objetivo, que en este caso son 250 vatios. De la línea roja hacia abajo encontramos que entre más alta la certificación, o sea, hacia abajo, la eficiencia de la transformación de energía en potencia se reduce dramáticamente hasta solo un 8% de pérdida, como en las fuentes con certificación platino. Lo que vemos en la parte derecha del columna es la pérdida, que esta se reduce en la medida que la fuente es más eficiente o su certificación es más alta o más exigente. En este siguiente cuadro podemos evidenciar cómo fluctúa la eficiencia de cada fuente dependiendo del tipo de certificación que posea. Si ustedes observan bien el cuadro, una fuente de poder es más eficiente cuando se usa con una carga típica del 50%. Ustedes ven cargas del 10, del 20, del 50, del 80, pero las fuentes realmente alcanzan su máximo nivel de eficiencia con unos niveles de carga del 50%. Este dato ténganlo en mente porque nos va a servir para más adelante. ¿Cuánto consume mi PC? ¿Cuánto consume mi computador personal? ¿Cómo presupuestar el consumo de nuestra nueva PC? Para esto vamos a iniciar con un concepto muy útil y básico que tenemos que tener en mente, que es el TDP, el Thermal Design Power. Este aplica para procesadores, tarjetas de video principalmente. El TDP no hace referencia al consumo del procesador, sino al calor que desprende en el uso. El TDP es una sigla que hace referencia a Thermal Design Power, potencia de diseño térmico, y es una especificación medida en vatios que está en la mayoría de los procesadores y tarjetas de video del mercado. Con esta especificación, el fabricante nos indica la cantidad máxima de calor que se espera que un componente produzca en un escenario de uso intenso.
Esto contradice la creencia popular de que el TDP indica el consumo de los procesadores. Este dato no es directamente una medida del consumo de estos, ya que no están con una carga de trabajo al 100% todo el tiempo, como lo pudimos apreciar en el cuadro anterior que nos muestra la eficiencia de las fuentes de poder dependiendo de la carga de trabajo de la misma. Ok. Aquí en este cuadro podemos ver cómo los fabricantes de procesadores usan el término TDP para indicar la cantidad de vatios que puede llegar a necesitar el procesador en un momento dado. Ojo que estoy usando la palabra puede, porque el diseño de la solución térmica, por ejemplo el disipador que llevan encima estos procesadores, puede ser capaz de disipar hasta ese nivel de potencia de consumo por un procesador, pero eso no quiere decir que esté todo el tiempo trabajando, consumiendo toda esa potencia, ¿de acuerdo? Entonces tengamos eso en mente. Aquí tenemos un cuadro de TDP típico de Ryzen a la izquierda, procesador de escritorio, y un TDP Intel típico para procesadores Intel, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos unos consumos estimados para un PC gamer a full carga con juegos y sin ejecución de juegos. A nuestra mano izquierda tenemos la configuración típica con la que hicieron esta prueba las personas de oceros.com. Tenemos esta configuración base y tenemos las tarjetas de video que se fueron intercambiando para ir tomando estas medidas. Tenemos, por ejemplo, que esta configuración de la izquierda con una MSI GTX 1650 con su máxima carga, o sea, todo el PC consumiendo, llega a 143 vatios. Ese mismo PC sin ejecución de juegos, o sea, digamos en consumo, en uso parcial, alcanza 31 vatios. O sea, como ustedes pueden ver, la carga de trabajo no es el 100% todo el tiempo. Bueno, vamos a hablar de la Nvidia GeForce RTX 2080, que a full carga toda la configuración estamos hablando de 364 watts de consumo de potencia de la fuente. ¿Cuál sería la fuente ideal entonces para tener esta configuración con una RTX 2080? Pues yo diría, necesitamos una fuente alrededor de más o menos unos 720 vatios, y si queremos que sea eficiente, pues tendríamos que trabajar siquiera al 50% para obtener su máximo nivel de eficiencia. O sea que ya aquí tenemos una respuesta de lo que vamos necesitando cuando presupuestamos una fuente. Tenemos que tener por lo menos el 50% del consumo tiene que estar en full carga para poder que la fuente sea eficiente en su máximo potencial. ¿De acuerdo? Esa, digamos que ya es una primera regla de juego aquí. Aquí finalmente vamos a aislar lo que es el consumo en vatios de solamente una tarjeta de video. Es realmente un error tomar el valor de la Power Supply Unit sugerida que pone el fabricante en las tarjetas de video. Por ejemplo, si ustedes van a la página de Nvidia, una GTX 1050, ya sea en MSI, en EVGA o en Asus, ellos van a pedir una fuente de poder de mínimo 300 vatios. Pero no quiere decir que eso sea lo que consuma la tarjeta. Es que en una carga típica de un equipo trabaje a 300 vatios. ¿Sí? El disco duro, unidad de DVD, procesador consumen 100, la tarjeta 250 son 150 y el fabricante le sugiere por favor 300. Entonces estamos encontrando ya la relación entre lo que sugiere el fabricante y la razón por la cual nos sugiere la fuente de poder. Ellos están tomando todos los consumos que tienen los otros dispositivos a la hora de sugerir una fuente de poder. No es que eso sea lo que consuman. Por ejemplo, vamos a hablar de una tarjeta muy popular también, la GTX 1660. Consume 123, 130 vatios, más 150 que consuma el equipo, estamos hablando de 300 vatios. Un equipo con una 1660 fácilmente puede trabajar con una fuente de poder de 600, 650 vatios, teniendo en cuenta la regla del 50%, o sea, tener el doble de la capacidad de consumo máximo que pueda tener para que la fuente sea eficiente, ¿de acuerdo? Una fuente de 600 vatios para un consumo de 300, teniendo el 50% de la fuente, que es donde obtiene su mayor eficiencia de consumo energético para que tu recibo no llegue tan alto. Bueno,
Básicamente eso es lo que les quería mostrar. Espero que haya sido claro. Por favor, si hay alguna duda, pregunta o sugerencia en la caja de herramientas, quedamos muy pendientes. Recuerde que somos Metro Portátil.